inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanza, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas. Bienvenidas a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Somos Juli, Flora, Marcia, Fa y Osa Mayor. Una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Bienvenidos a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Somos Juli, Flora, Marcia y Osa Mayor. Hoy no nos acompaña Fa porque se está mudando, pero es parte de esta grupa. Besito, Fa. Besos a Fa y mucha suerte en su mudanza. Y el episodio de hoy se llama El azar, ¿por qué este mundo? Y a mí me evoca algo que les quiero compartir acerca del azar, que es que me conmueve pensar en esas historias detrás de las escenas. Preguntarme cuál habrá sido ese día que pasa sin más, en el que alguien o algo cambia nuestra vida y no lo podemos significar en el momento, sino luego. Me gusta pensar que fue el azar quien intervino con sus redes lúdicas, plagadas de ironía. El azar, ese elemento esencial que dejamos de lado como a un enemigo, que es mejor ignorar a sabiendas de su presencia, que nos marca un límite infranqueable y que por momentos nos gana la jugada. Como cuando alguien dice muere en su ley, el azar nunca es indiferente a quien asoma en sus paisajes. Por eso es que cuando vemos las escenas en perspectiva, ya no son escenas, son historias, están narradas, son elementos entrelazados, rebosantes de sentido. El azar es ese magma que enlaza a los instantes, otorgando vida y haciendo valer los cheques caducos a la hora de partir. Con el azar no podemos negociar. Decía John Lennon, la vida es eso que acontece mientras estamos ocupados haciendo otros planes, que uno puede distraerse, pero mientras lo hace todo el universo conspira trabajando para esta alquimia. Debemos procurar que este mensaje llegue a destino. Podemos comenzar ahora mismo con una declaración para nosotros mismos en el futuro, como en las fotos, dejar un rastro que sea significado como se considere, como la máquina quiera. Y en este sentido traíamos la figura de Clarice Lispector. Hace poquito habrán visto en Google que se cumplió un aniversario de su natalicio y de su muerte. Ella nació un 10 de diciembre y murió un 9 de diciembre. Para quien sigue en la astrología, que es otra de las explicaciones que intentamos darle a esto que es el azar, ambos sucesos bajo el sol en Sagitario. Y bueno, esta figura que fue resignificada en este último tiempo a raíz del movimiento de mujeres, de rescatar a las mujeres que escribieron, que hicieron historia desde las letras y que fueron invisibilizadas durante mucho tiempo. Clarice Lispector tuvo una vida plagada de sucesos azarosos. Ella nació en Ucrania. No voy a decir el nombre con el cual nació porque es muy difícil de pronunciar, pero nació en Ucrania y a los 2 años, por esos azares, llega con su familia a Brasil y ahí se establece. Pronuncialo el nombre. Ah, si bueno. Chaya Pinjasovna Lispector.
Pero el inspector era el nombre de verdad. Nombre original. Nace en 1920, ¿no? Una época turbulenta. Entonces, luego de hacer muchos movimientos familiares, logran el permiso para viajar a Brasil y allí se establecen. Bueno, ella desde muy temprana edad empezó a escribir y se empapó de quienes eran referentes en Brasil, como Monteiro Lobato. Y a mí me interesaba un suceso particular de su vida, que fue un incendio en su departamento de Río de Janeiro. Ella tomaba pastillas para dormir, que era algo común en esa época. De hecho, cuando uno repasa la historia de Alejandra Pizarnik, de muchos de los escritores y las escritoras de la época, veíamos que las pastillas y los psicofármacos era algo de uso habitual. Y es de uso habitual. Y sigue siendo. Bueno, ella tomaba esas pastillas y se queda dormida con un cigarrillo prendido en el medio de una producción de un texto. Cuando se despierta, su departamento estaba en llamas y ella lo primero que hace es tratar de salvar esos textos con su mano derecha y se prende fuego. Esa mano, bueno, le hicieron una reconstrucción, estuvo en tratamiento durante mucho tiempo, pero lo cierto es que ese suceso la marcó en su producción, porque ya no pudo volver a escribir a mano como a ella le gustaba. Empezó a escribir con máquina. Luego siguen los sucesos azarosos de su vida. De hecho, también me parece que esta reapropiación de Clarís desde hoy es un hecho que vincula varios factores. Y traía a colación una frase que está en la biografía de Clarís, una biografía que escribió Benjamin Moser, que precisamente lleva el nombre ¿Por qué este mundo? Y ella dice: la escritura es la tensión entre lo dicho y la elipsis, entre lo que aparece y lo que es silencio. Tanto en pintura como en música y literatura, muchas veces lo que llaman abstracto me parece solo lo figurativo de una realidad más delicada y difícil, menos visible al ojo desnudo. En otro texto, de modo que la palabra linkea, ¿no? Esto, del modo que la palabra y el silencio, el lenguaje y su reverso, ese espacio que rodea cada palabra, tanto en el papel como en la pantalla, la completa o la refuta, pero siempre la enriquece. Y pensaba que creo que está hablando un poco del azar en esto de la escritura, porque hay varios factores. En el episodio anterior decíamos que una se encuentra con su propia escritura haciendo otra. También hay azares que llevan a un texto a que se pierda, como veíamos con las personajes de la antigüedad. Y también la persona que lee ese texto y lo que interpreta es azaroso, ¿no? Es hasta azaroso que nuestro segundo episodio sea el azar. Porque también surgió del primer episodio del anterior, que nos quedamos enganchadas con este tema y dijimos, bueno, tiene que ser el azar. Sí, también pensaba si es azaroso que esos textos de estas mujeres barridas de la historia de la filosofía hayan desaparecido. Uh-huh. Tendríamos que pensar ahí cuánto es azar y no es muy azaroso. Y no es muy azaroso, ¿no? Pero bueno. Sí, no, lo que sí creo que en parte es azaroso, en parte, es que de todas las mujeres que escriben, que son un montón, hay ciertas personajes que están como apareciendo más nítidamente. Una es Clarís, otra es Olga Orozco, acá en Argentina, que después vamos a leer algo. Y un autor que trabaja mucho este tema es Paul Auster, en toda su obra, un autor
norteamericano. Hay muchos libros hoy sobre la mesa del estudio. Hay muchos libros, sí, muchas resonancias. Paul Auster, bueno, tiene muchísimos libros editados, es un escritor afamado que tiene el privilegio de ser reconocido vivo y en su época. Y yo me acuerdo mucho de que en un momento de mi vida, más o menos 17, 18 años, en mi casa había unos libros de Paul Auster y yo me puse a leer y me fanaticé. Entonces empecé a leer mucho. Todas las novelas que me compré eran de Paul Auster. Y una en particular, La música del azar, me marcó mucho porque, bueno, básicamente es la vida de un hombre que está... casualmente recibe una herencia inesperada y a partir de ahí rearma su vida, ¿no? Cambiando totalmente los ejes de su historia a partir de ese hecho. También me acuerdo que Paul Auster tiene un librito muy, muy lindo que se llama El Cuaderno Rojo, donde él recopila relatos que le han contado sus amigos y amigas de estos hechos que nos pasan y que realmente son increíbles, hasta superan la ficción, y él los recopila como microrelatos o microcuentos. Es loco igual que asociamos como el azar con la fortuna, porque cuando nos pasa algo que no nos gusta, no decimos que fue producto del azar, decimos que fue mala suerte. Y en general el azar tiene que ver con esto de recibir una herencia inesperada. O vos, Juli, comentabas el otro día este caso de la persona que compraba un disco viejo y encontraba dentro un manuscrito que resultaba siendo de John Lennon. Es como que el azar, o para el amor también, cuando conocemos a alguien, es como que el azar quedó con connotaciones como positivas, ¿no? Sí, yo pensaba también en nuestra historia argentina. Hoy hablaba con Juli. A mí me impactó mucho cuando supe la historia de Eva Perón, porque Eva muere de un cáncer en el cuello de útero, enfermedad que había tenido también su madre, pero su madre había sido diagnosticada a tiempo y se pudo salvar. Sin embargo, Eva ya tenía muy avanzado el cáncer y entonces, bueno, su enfermedad avanzó muy rápidamente. De hecho, ella justo en ese momento iba a estar en la fórmula con el general Perón y tuvo que bajarse de esa candidatura, y bueno, lo que sucedió después que tristemente todos sabemos. Pero digo, ¿qué es lo que hace que un diagnóstico llegue a tiempo y salve una vida? Y eso es algo que a mí siempre me impactó mucho de la historia. ¿Y lo pensabas como un azar, eso? Creo que intervinieron varios factores, pero si vamos hablando filosóficamente, uno puede dar explicaciones, pero siempre puede preguntar ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Exactamente. Bueno, igual también empezaste con el relato de Clarice y también de un hecho trágico, que acá lo tomamos como un hecho, lo tomaste como un hecho azaroso y sin embargo era un hecho trágico. Así que estamos diluyendo tu teoría, ¿no? De que el azar se vincula con cosas buenas. Con cosas buenas. Bueno, pero si vamos a los orígenes, a la etimología, y esto es muy interesante, muy curioso, que en el mundo griego no existía el azar. Hoy hablábamos de por qué este mundo, ¿no? Azar decíamos por qué este mundo. ¿Cómo entendemos cómo es el mundo? Bueno, a través del lenguaje, es la manera en la que expresamos, de los lenguajes, artístico, literario, poético, etcétera, podcastiano, radial. En el mundo griego no hay palabra que permita explicar el azar. Esto es una digresión, pero vale que... No, pero es muy loco. Es muy loco, no existe la palabra, y lo que no se puede nombrar no existe. Agarra desesperación. ¿Cómo no existe esa palabra? Sí. Bueno, después se cuestiona este determinismo del lenguaje y realidad, ¿no? Pero también es verdad que es una de las apuestas que hacemos desde el A ver, ¿qué feminismo. pasaba? ¿Por qué no existía en el mundo griego la palabra azar? Bueno, justamente tiene que ver con esto que decían hoy, de que la relación que tiene con la tragedia también.
En el mundo griego, bueno, algo que es muy loco es que cuando uno estudia griego va descubriendo como etimologías y concepciones del mundo que algunas son completamente distintas, otras son muy parecidas. Yo tenía una obsesión con el griego porque de chiquita me habían regalado un libro que se llamaba, no sé, Relatos de la mitología griega. Era de Graciela Montes. Era un librito hermoso. Y mis viejos no tenían un mango, mis viejes, entonces me compraban esos libritos de tapa blanda y era como que los tenía que leer y releer porque no podían renovarlo permanentemente. Y cuando me vine acá a la facultad encontré que se podía estudiar griego antiguo, que eso era un flash para mí. O sea, poder estudiar griego antiguo, algo que se estudia y que solo se estudia a partir de texto, porque no hay ninguna grabación, no hay ningún registro de cómo se hablaba, entonces son todas especulaciones. Tiene algo que se llama espíritu incluso, que si es aspirado te indica que se pronuncia como el espíritu, que es como una C escrita arriba. Tiene muchos Cuando acentos. llegué acá a la facultad y también dije, ¿se puede estudiar griego? ¿Qué? Eso es algo muy del interior, me parece, que nos pasa de vivir esa posibilidad de que... Y esto de los acentos también era algo loco. Sí. ¿Cuántos acentos hay en el griego? ¿Cuántos? Sí, está el común, el común, bueno, el normal, no, el que usamos nosotros, el agudo, el circunflejo, con el espíritu, es muy loco. Y para mí fue un flash tener la posibilidad de estudiar eso, ¿no? Ahora no me acuerdo absolutamente nada, lo cual también es raro, pero me acuerdo de estas pavadas. No se aplica después en el día a día, ¿no? No, en el cotidiano no. Lo vamos a aplicar ahora para darle un sentido retroactivo. Pero bueno, me acuerdo de estas misceláneas, me acuerdo que el azar no existía y que nos dijeron en una clase, no hay palabra para nombrar el azar. Y que no exista la palabra para nombrar algo, quiere decir que eso tampoco existe en ese... Es decir, que la vida estaba preestablecida. Exactamente. La vida estaba predeterminada por el destino que a cada persona le había tocado. Era la porción del destino, le decían así, la moira. A vos te había tocado un destino, nacías, y lo trágico justamente era que vos no podías hacer nada para evitar ese destino, ¿no? Sí. De ahí el oráculo, ¿no? La importancia del oráculo. Sí, y que lo seguimos haciendo. Bueno, yo no quiero decir nada, pero hace un rato estuvimos hablando del horóscopo, no sé, cuando hablaste de Clarice, y acá hay un par de escépticas en la mesa. A mí, yo debo confesar que soy amante declarada de los oráculos, pero creo que también hay una cuota de azar en la interpretación de ese oráculo. Y además creo que es algo poético, digamos, no le atribuyo el determinismo de mi vida a un oráculo como puede ser el I Ching, que es el motivo de disputa en esta mesa. A mí mi psicóloga me dice no es el eso. motivo de disputa. Creo que el motivo mayor de disputa es los signos. Creer o no creer en algo que no se puede comprobar científicamente. Claro, pero el I Ching es distinto. Hay para mí ahí una... ¿El I Ching? Sí, gracias. Hay como una lectura más... no sé, literaria para mí. ¿Estás a favor del I Ching en parte? No sé tanto como para decir que estoy a favor, pero lo puedo tomar más de otro modo. Nadie trajo el ching. No. Una pregunta. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Bueno, para quienes no saben, el I Ching es un libro que tiene miles de años. Confucio lo usaba. Confucio lo usaba. Se usaba para la política y para la guerra también, ¿no? Sí, como antes definía si se hacía una batalla o no. Exactamente, Sí. o sea, no es moco de pavo. Bueno, es un libro que uno consulta, si quiere, a través de unas monedas. Tira las monedas y se forma un hexagrama, que es una figura de 6 líneas. Y allí va a leer el mensaje, que es muy alegórico, es difícil, no es claro y distinto. Es oracular. Por eso digo que da lugar a la interpretación, lo que quiere. Bueno, Acá las escépticas decimos que cada una escucha lo que quiere. De todas maneras, el sistema binario
surge a partir del I Ching, porque la combinación que forman los hexagramas son de unos y ceros, líneas pares e impares. Y Leibniz, cuando formula, es el primero que teoriza sobre el sistema binario 1 y 0, que es la base de la informática, se inspira en el I Ching. Hay un poema de Borges que se llama Por una versión de Borges fue un personaje que estaba obsesionado por el tema del azar y la determinación, las matemáticas, interviniendo en ese orden del cosmos, y tiene ese poema No te arredres, es muy bonito ese poema que está en el libro de la edición de Wilhelm. Sí, yo tengo la misma, la de tapas negras de Sudamericana. Igual es muy loco, pensaba ahora cuando hablábamos, cómo hemos disociado el azar de la política. Porque cuando Marce hacía esta pregunta, ¿es azaroso que las filósofas griegas o que la historia de la filosofía haya invisibilizado a las mujeres? La tendencia a decir no, porque responde a un motivo político, a un sistema patriarcal. En la antigua China, la política y el azar iban de la mano, porque antes de llevar adelante una batalla, se consultaba el oráculo. Y es como si ahora viviéramos en un mundo que lo escindió. El azar aparece como justamente la contracara de la política. Bueno, por eso yo traía el caso de Eva, porque me parece que la enfermedad de Eva, que marca el destino de la política argentina, y nadie pudo digamos explicar bajo estas réplicas que dice Marcela, una enfermedad de esa importancia y con ese final, y lo que sucedió después. Felipe Piña dice que de hecho atribuye el factor psicológico, el quiebre psicológico que implicó la muerte de Eva en Perón, para lo que sucedió después. Obviamente podemos decir sí, no, pero puede ser una explicación. Pero es como que el factor psicológico es como que a veces viene a jugar en lugar del azar. Es como con las enfermedades. Cuando vos tenés un problema, no sé, en la piel, que hoy hablábamos, de los problemas dermatológicos, y te dicen, no, esta es una enfermedad psicosomática. Y es como que en lo psicosomático, en lo depositan todo. Se deposita todo lo que no se puede explicar por factores deterministas. Bueno, pero si vamos al caso, porque además no Freud, arreglo, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Qué pastilla tomo? Dame una pastilla. Si vamos al caso, Freud toma el mito de Edipo para explicar, ¿no es cierto? Bueno, muy buen ejemplo el del Edipo. Acá Julia, enlazadora, osa mayor enlazadora de mundos. Porque sí, Freud usa... Bueno, Freud tiene su gran pelea con Jung igual, porque Jung quería hacer de la psicología, él decía ¿cómo le decía? La psiquiología, como que quería mantener esta raíz de la psique del alma, y a Freud no le gustaba una mierda, porque Freud creía que tenía que ser algo científico. ¿Y en qué se fundamenta Freud para basarse en algo científico? Mientras que Jung usaba el I Ching, Freud va al complejo de Edipo. Y el Edipo es re loco, porque es un mito que ilustra muy bien esto del tema del destino trágico. De inevitabilidad del destino. Claro. Exactamente. Y lo trágico, que es lo que sorprende hoy en día en Edipo, es que Edipo es trágico porque no puede hacer otra cosa más que cumplir ese destino. La historia de Edipo, bueno, es bien conocida, pero Edipo era el hijo de un rey, Layo, y a Layo le había dicho un oráculo que cuando él tuviera un hijo o una hija, ese hijo iba a ser el causante de su muerte. Porque Layo había sufrido antes una maldición. ¿Le dice hijo o hija? Pienso ahora. No, le dice hijo, diciendo. ¿no? Es un hijo, sí. Creo que dice que en caso de concebir... No, hijo le dice, no le dice hije. No, lo reformulamos ahora y sí. Claro, pero no, porque hay una cuestión ahí. Era el hijo. Sí. Creo que dice que en caso de concebir un hijo, creo que dice así, en caso de concebir, ese hijo iba a provocar la causa de su muerte. Y esto no nos lo suelen contar. ¿Por qué Layo tenía ese mal oráculo? Porque Layo había violado a un joven. Layo fue invisibilizado. Sí. Toda la historia de la mitología griega, que es muy machirula y muy homosexual también, que después se reprimió mucho todo eso, pero Layo se había exiliado y lo había acogido otro rey, y le habían pedido que le enseñe a montar caballo a un joven que era el hijo de este rey, que se llamaba Crisipo. Y Layo se enamoró de Crisipo y lo viola, lo rapta y lo viola. O sea, es tremendo. Y como Layo rapta y viola a Crisipo,
el padre de Crisipo, que era este rey, le lanza una maldición y le dice, la maldición de Apolo se llama, o sea, es la peor, la de Apolo. Tu estirpe se exterminará a sí misma. Tu estirpe se exterminará a sí misma, se autoexterminará, Claro. porque es la propia estirpe, ¿no? Qué lindo poder largar esa maldición. Eso está buenísimo para decírsela a alguien. Tu estirpe se exterminará a sí misma. Comete tu mierda. Ten cuidado Cuando que no te se miran- te trabe la lengua en el medio, porque no, cuando estás Tu así- estirpe cuando el viejo se te mira las tetas en el bondi y le decís la maldición de Apolo. Tu estirpe se exterminará. Bueno, cuestión que Layo entonces tenía esta maldición. Nace el hijo, se resulta siendo varón, Edipo, y para evitar el oráculo no se anima a matarlo, entonces lo abandona colgado de los pies. Vamos a aplicar los conocimientos del griego, que es Edipo, es el de los pies hinchados, quiere decir. Pies hinchados, me hacen todo. Pies hinchados, que pues lo habían colgado, entonces tenía los pies hinchados. Bueno, Edipo lo salva, la historia es conocida. Después Edipo se encuentra en un cruce de caminos a Layo, tiene una discusión por quién dejaba pasar con el carro a quién, una cosa muy macha también de quién deja pasar a quién, lo asesina y bueno, después llega al reino, se acuesta con su madre, comete incesto, pero lo trágico de Edipo es que todo eso pasa y él ya sabía de alguna manera, aunque él no lo supiera conscientemente, su destino estaba preestablecido. Esa es la tragedia del griego. Claro. No ocurre la tragedia por accidente, ocurre por necesidad. ¿Para qué iban a necesitar la palabra, Zar? Si estaba todo tan... Y esto que hablábamos hoy, que la palabra viene del árabe. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labrá. Las huellas del destino pasarán, pasarán. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan. Solos, Vidas pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada, nada será lo que has vivido, todo para entrar al olvido, pasará, pasará. cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso, pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que no pasa. Pasa el tren de la ocasión. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Pasa, entra y no te quedes. Pasará lo que pasó. Cuando Esta canción que acabamos de escuchar
se llama Pasos y está cantada por Malena Muyala y Charo Bogarini. Hermosa canción. Y acabábamos de hablar de los pasos y de cómo en el mundo griego cada huella, cada paso que uno daba, estaba predestinado y no se podía hacer nada para cambiar ese destino. Pero hablamos de Layo, de Edipo, de Crisipo. ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Pasaban? ¿Qué pasaba? Barridas. Bueno, la barrida de la historia de este episodio es Hiparquía. No Hipatía, que fue más conocida, sino Hiparquía, que es una filósofa, era una filósofa del siglo IV antes de Cristo, que pertenecía a la escuela cínica. No sabemos mucho de la escuela cínica. Una de las características era que rechazaban la cultura y el preocuparse por las convenciones, ¿no? Sobre todo se burlaban de las miradas y los juicios de los otros. ¿Cómo les decían? Le decían los perros. Porque justamente la idea de esta escuela cínica era despojarse de las riquezas, de las propiedades, andar errantes, andar con harapos, como una demostración de un rechazo hacia lo material. Los veganos, ¿cómo se llaman los veganos? Los veganos cínicos. Los cínicos veganos libertarios. Pero bueno, tiene un nombre, perdón, ahora no me acuerdo, pero tiene un nombre, ¿no? El vegano, la vegana o el vegane, que le vegane, que come de la basura. El crudívoro, no, el crudívoro no. Bueno, lo chequeamos. Para el próximo episodio. Bueno, lo curioso igual es que estas filósofas barridas, cuando son recuperadas, encontramos que las voces que las han recuperado, por las cuales nos llegan las historias de estas filósofas, son voces masculinas, ¿no? Entonces, buscando información sobre Hiparquía, encontramos que decía, por ejemplo, Diógenes Laercio, en su libro Historias de los filósofos, Vidas de los Vida filósofos y obra de los filósofos más ilustres. Y ahí aparece, por ejemplo, Hiparquía. También estuvimos viendo un texto que ya habíamos recuperado en el episodio anterior, que es el de Gilles Menage, Historia de las mujeres filósofas. Entonces, bueno, como es a través de los varones, también ahí aparece una cierta mirada sobre la vida de estas mujeres. Porque, por ejemplo, dicen que Hiparquía renunció a sus propiedades, a su vida cómoda, y que llevó una vida al estilo de los cínicos, pero que lo hizo según Diógenes, por una imposición de Crates, que era su pareja, digamos, ¿no? O sea, que era filósofa porque su esposo le había dicho que tenía que abandonar. No, que era cínica, o sea, que había dejado esa vida cómoda porque Crates le había dicho, le había impuesto que, bueno, si vas a estar conmigo, si vas a pertenecer a la escuela de los cínicos, tenés que renunciar a la comodidad. No por iniciativa propia. Claro, no, jamás. No porque ella estuviera convencida, eso no puede suceder, ¿no? Bueno, el destino está en manos de los maridos. Claro. Bueno, y hablando de los maridos y de estos vínculos, siendo también coherente con la escuela cínica, parece que Hiparquía tenía sexo con Crates en la vía pública. Impresionante. Qué loco, ¿no? Impresionante. La banco en esa iniciativa de llevar la sexualidad a la vía pública. Y es politizarlo, de alguna manera. A mí lo que me causa gracia es también cómo es nombrado esto en la historia. Entonces dice hacer el amor en la vía pública, o hacer uso del matrimonio. Hacer uso del matrimonio en la vía pública. Entonces no entendés, mucho eufemismo, ¿viste? No se termina de entender bien qué es lo que hacían en la vía pública. Bueno, pero tenían un amor más libre, rechazaban las propiedades, eran como libertarios en la antigüedad. Sí,
exacto, eran libertarios en la antigüedad. Bueno, no le era fácil a Hiparquía dedicarse a la filosofía siendo mujer, y aparece una anécdota en la que se narra que tuvo una pelea con Teodoro el Ateo, otro filósofo perteneciente a la escuela cínica. Teodoro estaba muy enojado porque Hiparquía, siendo mujer, se dedicaba a la filosofía y además acudía a las reuniones y descuidaba entonces las tareas del hogar. Entonces, en esa pelea parece que incluso le arrancó el vestido a Hiparquía. ¿En serio? Sí. Teodoro el machirulo. El machirulo le arrancó el vestido. Hiparquía no le molestaba, o sea, no se mostró molesta porque le arranque el vestido. Incluso le contesta: ¿crees que he hecho mal en consagrar al estudio el tiempo que por mi sexo debería haber gastado como tejedora? Muy bueno. La amamos. Otro insulto para el machirulo O sea, de Bondi. No solo no le importó que le arranque el vestido, sino que le contestó con altura a Teodoro, ¿no? Además, parece que hay 3 libros que escribió Hiparquía que no por azar no existen más, digamos, no se conservan ninguno de esos 3 escritos. Y hay uno que era Cuestiones a Teodoro llamado el Ateo. Andás a ver qué cosas le decía. Una ahí. polémica había ahí de la cual no podemos tener acceso, lamentablemente, pero que sería muy interesante. Y saber eso, esa interna de los cínicos, de les cíniques. Bueno, cuando Hiparquía muere, los filósofos cínicos declararon una fiesta anual en su honor en Atenas, denominada Quinogamia, o Día de la Incorporación de la Mujer al Mundo de la Filosofía Cínica. Wow. Cuando me pongo a buscar, digo, ¿qué es esto de quinogamia? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa esa palabra? Y encuentro, así, googleando, Azarosamente. Que quinogamia es un matrimonio informal basado en la igualdad y el consentimiento mutuo que practicaron Crates e Hiparquía. O sea que incluso ponen ese vínculo como ejemplo de qué significaba quinogamia. Así que habría que ver. Sí. Años luz de eso. Bueno, ¿qué más nos queda de Hiparquía? Porque sus 3 escritos, que bueno, nombramos las Cuestiones a Teodoro, tenía otro texto que era Hipótesis filosóficas y Epiqueremas, punto, que es un tipo de razonamiento, creo. No sé sobre qué tema. Bueno, cuando muere, además de esta fiesta, bueno, no sé si fue cuando murió o no, pero no importa. Le dedican un poema breve titulado A las mujeres, que lo escribe Antípatro. Antípatro. Antipatrón. Eran libertarios mal. Me encanta. Bueno, dice ¿Sabemos algo del poema? ese pequeño poema. ¡Apa! ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Yo, Esta es una primicia. Hiparquía, no seguí las costumbres del sexo femenino, sino que con corazón varonil seguí a los fuertes perros. No me gustó el manto sujeto con la fíbula, ni el pie calzado, y mi cinta se olvidó del perfume. Voy descalza, con un bastón, un vestido me cubre los miembros, y tengo la dura tierra en vez de un lecho. Soy dueña de mi vida para saber tanto y más que las ménades para cazar. Fabuloso. Sí, a mí lo que digo, ¿no? De este pequeño especie de poema. ¿Qué cosa esto de con corazón varonil? ¿No? Sí. O sea, para seguir a los perros, para ser cínica, para pensar, tenía que tener un corazón varonil. No podía hacer eso con un corazón femenino. Femenil. ¿No? Femenil. Femenil. Lo hemos conversado muchas veces también nosotras en nuestras historias, pero ya desde un lado más crítico, pensando en esos momentos de chiquitas donde nos damos cuenta de que ser varón
te facilita un montón de cuestiones. Entonces como es la respuesta que está a la mano. La virilidad y volverse más varonil y mostrarse segura a lo macho. Después, bueno, nos reformulamos el hecho de ser mujeres y qué tipo de mujeres somos, pero de entrada es lo primero que nos pasa. Sí, en este momento de la historia me parece alucinante poder rescatar un texto así, poder rescatar una figura como Hiparquía en esta sección Barridas de la Historia. Y yo me quedé pensando en la cuestión del amor, ¿no? Tan relacionada con el azar, tan relacionada con esto de el amor romántico, el amor por destino, la media naranja, todas estas narrativas de las cuales estamos profundamente decepcionadas y estamos queriendo generar otras narrativas más libres, más auténticas, que incluyan el azar y la contingencia como parte de nuestra vida. Y en este sentido, pensar qué es lo que hace que dos personas se encuentren. ¿Qué es lo que produce ese clinamen del que hablábamos? ¿Qué es lo que hace que esas dos partículas o gotas de lluvia choquen? ¿Por qué dos? Bueno, ahora que está el poliamor y tantas cosas también que estamos empezando a hablar, ¿por qué dos? Pero bueno, por lo menos dos. ¿Por qué no tres? ¿Por qué por lo menos dos coincidirían? Y es verdad que siempre pensamos el amor cuando se produce por casualidad. Tendemos a pensarlo igual bajo el signo de la necesidad, como que algo hizo que nos encontráramos esa persona. Si la conocimos porque perdimos un bondi y tuvimos que caminar 3 cuadras y en esas 3 cuadras nos encontramos a alguien. Esa idea de que hubiera sido mi vida si no hubiera encontrado, bueno, hubiera sido otra, qué sé yo. Aparte, ¿no? siempre perdés un bondi. Siempre. Y después viene otro. Esa necesidad de significar ahí Marce, hagamos choque de escépticas, por favor. Bueno, ya nos tomaremos la revancha. Pero a mí me gusta mucho Kundera, que es un autor medio defenestrado también a veces, pero a mí me gusta. Ahora lo tendría que releer, hace un tiempo que no vuelvo, pero siempre me impactó mucho lo que él decía del azar y del amor. Y en su libro más conocido, que para mí es el mejor, porque a veces pasa con esas personas que escriben 70 libros y son buenos 2 nada más, ¿viste? Vos decís, me fumé estos 70 libros porque era bueno el primero. A mí con Paul Auster me gusta, la trilogía de Nueva York. Ahí seguiste leyendo. Seguís comprando, No te banco. Oh, y después se vuelve tortuoso. A mí con Kundera, el que más me gusta es La insoportable levedad del ser, que es como el más famoso, está en la peli también. Pasa con todos, pasa con los músiques. Claro. Ay, que te toca un disco. Milán Kundera. Bancarlo y es horrible. No, Sí. esta vez no lo hiciste bien. Milán Kundera creo que ha sufrido un desprestigio por ignorancia quizás, ¿no? Esto de sepultarlo a la biblioteca de autoayuda, de dejarlo de lado como si sus ideas no fuesen potentes filosóficamente, Sí. ¿no? Algo de eso hubo. Es verdad, y es raro porque en realidad me parece que de autoayuda tiene poco. Sí ensaya en este género medio raro que le dicen literatura filosófica o novela filosófica. La insoportable levedad del ser empieza hablando de la idea del eterno retorno de Nietzsche. El tipo se anima a hacer eso. Se agarra a Nietzsche y habla del eterno retorno. Se anima porque es tipo. Sí, claramente, estaba pensando eso. Se anima porque es tipo, porque alguien lo publica, etcétera. Pero para mí igual tendría que volver a leerlo, porque hace muchos años que no vuelvo a los libros. Pero no recuerdo igual que haya un lugar de las mujeres desde un punto de vista... Obviamente era un varón escribiendo sobre mujeres, pero encuentro igual que sus personajes son personajes empoderadas, interesantes... no sé, o igual es un chabón, no deja de serlo. ¿Qué dice del azar? Bueno, a mí me gusta eso, que cuando pienso en el azar pienso en Kundera, me quedo ahí esa asociación. Y tiene un fragmento ahí en La insoportable levedad del ser que dice: solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Lo que ocurre necesariamente, lo esperado, lo que se repite todos los días,
es mudo. Solo la casualidad nos habla. Y es interesante esa idea, porque lo que ocurre siempre de la misma manera en realidad no te está diciendo nada. ¿Y qué es lo que tendemos a interpretar como una señal? Cuando algo interrumpe ese flujo de necesidad, ¿cierto? La interrupción, el momento quiebre. El quiebre, el corte. El hito. Y eso nos pasa con el amor. Estamos atravesadas por ese mito del amor romántico que nos hace pensar que, bueno, que si conocimos a alguna persona era porque estábamos heches le une para le otro, el uno para el otro, la una para la otra. Estamos atravesadas por esa idea. Tendemos como a proyectar ahí una necesidad en esos amores, como si no pudieran provenir de una absoluta casualidad. Necesitamos investirlo. Y Kundera lo que revierte es eso en la novela, ¿no? Habla del encuentro entre dos personajes, entre Teresa y Tomás, y enumera todas las casualidades que tuvieron que ocurrir para que Tomás se encontrara con Teresa. Esos personajes a mí, Tomás y Teresa, me encantan, Teresa sobre todo. Pero está esta idea, ¿no? Tomás trabajaba en un hospital y el director del hospital estaba, justo le tenían que operar, no sé si de ciático o de qué, entonces hubo un caso muy, muy grave en un pueblo del interior de República Checa, que en esa época era Checoslovaquia. Entonces lo mandan a este Tomás, porque el director del hospital estaba con ese problema de ciática, o sea, primer casualidad, que él no era la persona que tendría que haber estado ahí. Además había habido un accidente, o sea, segunda casualidad. Después de hacer esta intervención en el hospital le sobra tiempo, o sea que se va al restaurante al restaurante del hotel donde estaba parando, y por casualidad estaba Teresa trabajando en ese momento y pide un coñac y lo atiende ella. Entonces va enumerando todas las casualidades. Sí, a mí me parece que es potente esa idea, pero se ha desvirtuado a lo largo del tiempo, porque creo que este discurso de no hay mal porque por bien no venga, la novela esta que fue bestseller hace muy poco, El hilo rojo, que habla de estas fatalidades que por más que acontezcan no terminan de generar el fracaso del encuentro si este está destinado a ser. Es decir, hay como un discurso que sí me parece que banaliza la idea de esto que yo decía al principio del episodio, estas pequeñas cosas que hacen a nuestra historia, a nuestra biografía. Claro, el si pasó, pasó por algo. Un poco eso, ¿no? Como que se sobreimprime eso. Si pasó es porque tenía que pasar. Qué pintoresco también. Es pintoresco. Qué tranquilidad también que da, ¿no? Que la necesidad que haya pasado porque tenía que pasar. Da cierto aire de, bueno, me resigno a esto que me tocó, que tenía que ser así, que no podía ser de otra manera. Es que ese es el sentido exacto, la insoportable levedad del ser. Es insoportable la levedad. Lo que nos caracteriza no es la necesidad, es que lo que nos pasa en la vida es azaroso. Cuando vos elegís estudiar algo o elegís laburar de algo, no lo elegís, o sea, se te van dando. Te salió una posibilidad de vivir en un lugar y vas tomando pequeñas decisiones que después terminan como signando tu historia. Pero son hechos contingentes. Y la tesis de ese libro, la idea de ese libro es esa, ¿no? Que nos es insoportable sobrellevar que las cosas importantes que nos pasan por casualidad. Una persona que puede ser el amor de tu vida o no, la conoces por casualidad. No había predestinación ahí. Necesitamos como darle esto, por eso decimos cosas que tienen peso, ¿no? Un acontecimiento de peso. Esta idea de lo que no podía ser de otra manera. Que se vuelve terrible cuando, hablando del amor, cuando eso no funciona, ¿no? Que la culpa que aparece o la idea de que no va a aparecer otra persona. Exacto. Como esa hace que, no sé, que mantengamos relaciones nefastas, violentas. Sí, esta idea es mi destino estar con esta persona porque estamos hechos para el otro. Es tremendo eso. Sí. Pero a veces pasan cosas más curiosas. Acá quiero traer una anécdota que esto pasa mucho con el amor romántico y es un tópico oscuro. Pero a mí una vuelta me pasó algo raro que me linkea con esto de Kundera. Una vez estaba en la facultad, en la biblioteca de la facultad, porque estaba haciendo un trabajo, y me puse a buscar bibliografía. Y no tenía ni idea, era un trabajo sobre Proust, de quien ya hablamos, muy recomendable, En busca del tiempo perdido. Primera novela que posiciona la homosexualidad como tema novelesco. Y
Y bueno, estaba buscando material para ese trabajo y estaba haciendo un trabajo sobre el voyeur, esta idea de la persona que mira y que siente un goce, un placer al mirar, ¿no? Una cosa. Entonces meto en el buscador la palabra, porque no tenía referencias y era mi manera de buscar, pongo voyeur, me sale un libro de psicología, pero de psicopatología, era tremendo. Era una patología para el enfoque mainstream. Me voy a buscar el libro, me pongo a leerlo. Y era una porquería, porque lo presentaba como una perversión. El ser voyeur era una perversión, tremendo, típico. Entonces lo cierro el libro, me quedo ahí, siento que una persona se sienta en la misma mesa. Por un azar yo había elegido esa mesa, por otro azar esa persona se había sentado en esa mesa. Y siento que esa persona me habla y me dice, ¿para qué estás leyendo ese libro? ¿Qué? Y yo, claro, mi primera reacción fue, ¿qué? O sea, estoy leyendo, ¿por qué te importa? Claro, justo era un pibe que estaba estudiando psicología y que había cursado una materia que era psicopatología y que estaba en el título del libro que yo estaba leyendo por absoluto azar, por haber... Y que era un mirón. Era un voyeur. Y era muy osado. Y osado. Y estaba bueno, además. Era un voyeur. Era un churro, como dicen las abuelas. Un poco niñe, de más. Niñe, pero bueno, estaba bien, digamos. Yo levanté la mirada. Mayor de edad, claramente, sí, ya estaba en la facultad y estaba un poco avanzado en la carrera. Una cuestión, empezamos un diálogo por estas casualidades. Y yo quedé un poco flayada, porque dije, qué loco, porque después teníamos coincidencias en cosas insólitas, ¿viste? Cosas tontas, pero como que no nos gustaba el té, pero teníamos momentos compulsivos de tomar té de anís. Eran pavadas de ese estilo, ¿viste? Unos fetiches medio raros. Unos fetiches medio raros, sí. Esto fue después con el tiempo, no fue ahí en la mesa de la biblioteca, ¿no? Pero eran cosas así de ese género. Y yo me flashé. El té de anís, sí. Tuve una época yo de vicio con el té. Bueno, hay momentos en la vida donde una dice, esto es, hay algo más, ¿no? Una piensa, acá hay algo más. Era un límite entre buscadora de coincidencias tipo Tana Ferro y acá hay algo más, pero había sido medio raro. ¿Qué pasa? No, en ese caso no, porque todavía no estaba en mi época I Ching. Después coincidiríamos en eso también. Porque además no lo necesitaba, tenía claridad en el tema, estaba evidenciado. Era evidente, yo le digo la señal metafísica. A veces conozco personas que siento una señal metafísica. La señal metafísica me dice que hay algo como del orden de lo trascendente que está operando. Como que esa persona se me presentó ahí por algo, ¿viste? Yo lo escribo así, qué sé yo. Nada de azar. Nada de azar. Bien griego esto. Bueno, cuestión, nos ponemos a hablar, nos intercambiamos Facebook. Fue un amor que murió potro sin galopar, como diría el Indio Solari. Medio que no prosperó. Unos besos, unas cosas medio frustradas. Pero un día estábamos hablando y yo lo había linkeado con Kundera, ¿viste? O sea, lo había conocido. Estamos grabando, Luisina. ¿Está conforme, digamos? Estoy conforme porque la persona, el sujeto en cuestión no va a estar enterado, así que no importa. Cuestión que yo lo había vinculado con lo de Kundera y un día dije, le tengo que pasar esto de las 6 coincidencias que eran entre estos personajes, pues yo sentía que había habido muchas coincidencias. Y digo, se lo voy a pasar. Y ese día estábamos chateando en esa época que no había WhatsApp y me dice, te quiero decir algo, me dice. Hay un libro de Kundera que habla... No, sí. De las 6 cerremos todo, nos vamos. Ahí le dije, discúlpame, me tengo que ir a comer. Y a mí me daría mucho miedo eso. Creo que era tan mirón que te había mirado hasta lo que estabas leyendo y lo... Pero de esa psicopatología no podía. Lo que estabas pensando, viste que hay gente que... Era telepático, ¿no? Se metió en tu mente, te leyó todo. Bueno, yo la pregunta que quiero dejar sobre la mesa como para ir cerrando es la siguiente. ¿Son antagónicos el azar y el destino? Para pensarlo. Y en este sentido, Olga Orozco nos da una pequeña imagen linda para cerrar el episodio. Un poema que tiene en esta antología poética, en el libro que se llama Cantos a Berenice. Berenice fue su gata, 1977. Y dice Olga: si la casualidad es la más empeñosa jugada del destino, alguna vez podremos interrogar con causa a esas escoltas de genealogías que tendieron un puente desde tu desamparo hasta mi exilio
y cerraron de golpe las bocas del azar. Cambiaremos panteras de diamante por abuelas de trébol, dioses egipcios por profetas ciegos, garra tenaz por manos sin descuido, hasta encontrar las puntas secretas del ovillo que devanamos juntas, y fue nuestro pequeño sol de cada día, con errores o trampas. Por esta vez hemos ganado la partida. Sigan los próximos episodios de Prototipas en Radio Prisma. Síganos en Instagram y en Facebook, Prototipas.